pueden dar un fuerte aplauso, déselo Amen. fuerte. Give it up for Jesus. Bienvenidos al CCBE. I welcome you to CCBE. ¿Qué le parece si toma su asiento? You may all take your seat. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Juan capítulo 3, And if you could please pull up John chapter 3, versículo 14 y 15. verse 14 and 15. Quiero leer algo ahí, unos dos versículos para lo que hoy vamos a compartir. I want to read today about these two verses so that we can share the word. Todos lo tenemos. Everybody has it? Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera. And the word of God says, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verse 15 says that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. A todos nos encanta el versículo 15. Everybody loves verse 15. Todos lo recitamos, todos lo decimos. Every one of us knows it, we all recite it. Pero para llegar al 15 tenemos que pasar por el 14, ¿verdad que sí? But to get to 15, we have to go through 14, right? Yo sé que nuestros hijos están rápidos para llegar a 18. I know everybody's children is ready to hit the 18-year mark. Pero para llegar a los 18 tienen que pasar los 14, los 15, los 16. But to get to 18, every child must go through 14, 15, 16 En years otras old. palabras, In other words, hay eventos en nuestras vidas there is events in our life que nadie más puede ocupar el lugar más que solamente usted. that nobody can go through but us. Por ejemplo, For example, una madre, una mujer dando a luz, a woman, a mother that is giving birth, no puede fallar a ese día, can't just simply not show up to the day she's giving birth, ¿verdad que no? right? Pero más en cambio el hombre es muy diferente. Now, the father is another story. El papá puede perderse ese día si es posible. The father could not show up. Ojo, se lo van a recordar el resto de la vida, es el único detalle. Watch out, they're going to tell you about it for the rest of your life, ¿Verdad que sí? right? Pero la mujer no se puede perder ese día. But the woman can't simply not show up. Pero el hombre sí se lo puede perder. But the men can. Pero hay cosas que son necesarias que ambos, hombres y mujeres, tenemos que pasar en nuestras vidas. But there's things that are absolutely necessary that women and men have to go through in life. Es más, me atrevo a decir que son requeridas. Actually, can also say that they're required. Y una de esas, por ejemplo, es aquel día donde caminas hacia un altar, And one of them is that day when you're walking towards an altar, agarrado la mujer, aquella jovencita agarrada de la mano de papá o mamá, and we're talking about a bride holding on to her mother, her father's hand. y Or arm, el novio futuro esposo esperando ansiosamente en el altar. and the future groom waiting anxiously at the altar. Son cosas que ambos tienen que llenar y presentarse. There's things that men and women can't just simply not show up to. Yo entiendo que después del COVID, I understand that after COVID, muchas cosas hoy se hacen virtuales. many things are done virtually. Hoy tenemos iglesias virtual, Now we have virtual hoy churches. tenemos tiempo de oración virtual. Now we have virtual prayer time. En aquel entonces, antes del 2020, eso no se escuchaba. Before 2020, that wasn't heard of. Es más, se escuchaba, pero no era tan popular como hoy en día. Actually, you might have heard of it, but it wasn't really popular until now. Hay eventos en nuestras vidas, There's events in our lives, y lo vuelvo a decir, que nadie más puede ocupar nuestro lugar. and I'll say it again, that nobody can replace us in. Y lo que leímos hace un momento atrás describe exactamente eso de nuestro Señor Jesucristo. And what we read before, it describes exactly that in Jesus' time. Que también Él experimentó en su vida eventos que nadie más podía hacer. That he also experiences in his life things that nobody else could take his place for. No solo lo menciona Juan, sino que también lo menciona Lucas. In the book of John doesn't just mention it, also the book of Luke mentions it. Y Lucas lo menciona en el Lucas 9, capítulo 9, versículo 22. And the book of Luke mentions it in chapter 9, verse 22. Y dice de esta manera: And it says,
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. The Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the princes, of the priests and the scribes, and be slain and be raised on the third day. Ahora Juan y Lucas lo presentan muy distinto, Now John and Luke present it in a very different way, porque Juan le llama el Hijo del Hombre, Juan le llama el Hijo de Dios. because John calls him the man of God, the Le, Son of God. le dice el Hijo de Dios en una versión, He calls him the Son of God in some versions, pero Lucas le dice el Hijo del Hombre. but Luke calls him the Son of Man. En otras palabras, Jesús pasó requisitos necesarios In other words, Jesus passed through requirements para poder cumplir un mandato, un llamado. so that he could fulfill a calling. Y mientras meditaba en esta palabra, And as I was meditating in this word, me di cuenta de algo, I was realizing something. que en realidad Jesús no necesitaba pasar ningún proceso. That in reality, Jesus didn't have to go through that process. Y usted dirá: ¿por qué, pastor? You might say, why, Pastor? Porque él no tenía pecado. Because he wasn't in sin. Él era santo y puro. ¿Cuántos dicen He amén? was holy and saint. How many of you say Los que amen? necesitamos pasar procesos somos nosotros. The ones that need to go through the process is us. Los que somos requeridos pasar ciertos cambios en nuestra vida somos nosotros. The ones that are required to change us is us. Jesús no tenía que pasar un proceso para que su fe aumentara. Jesus didn't have to go through a process for his faith to level up. Él tenía más que suficiente fe porque era Dios hombre andando sobre la faz de la tierra. He had more than enough faith because he was God himself in the form of men walking on earth. Él no necesitaba pasar un proceso para que su carácter fuera cambiado. He didn't need to go through a process so his character could change. A pesar de que leímos y enseñamos que un día se molestó en el templo, se enojó. Even though we read that there was a time where he got mad at the temple. Hubo un día que hasta le reclamó a los discípulos y les dijo: qué bárbaros, una hora no pudieron aguantar oración conmigo. There was one day where he actually told the disciples, I can't believe you couldn't stay up for 1 hour to pray with me. Pero aún con eso, él no necesitaba pasar los procesos que pasó sus últimos días en la tierra. But even with that, he didn't have to go through the process that he lived through every day until the last day of his life. Entonces yo me preguntaba y decía: Señor, yo sé por qué los pasaste. So even now I ask myself, God, why were you going through them? ¿Por qué pasaste estos procesos que no eran necesarios para ti? Why did you go through this process that was necessary for Y you? la verdad, la única respuesta que llevo o encuentro And truly the only answer I reached es que era para ti y para mí. was that it was for you and for me. No solamente para sentar un ejemplo que usted y yo lo podemos hacer. It wasn't just to set an example that you and I could do it. Porque muchas veces eso es lo que predicamos desde el altar. Si Jesús lo hizo, tú lo puedes hacer también. Because many times that is what we preach from here at the altar, that if Jesus did it, we can do it too. No solamente es para sentar un ejemplo, It wasn't just to set an example, sino que más bien dicho, hoy usted y yo podemos pasar procesos requeridos en nuestra vida. but better said, right now, you and I could go through processes in life Porque Jesús los pasó y ya los triunfó, ya ganó. because Jesus went through them and he already gave us the victory for them. He won already. Él ya ganó. He won for us. Él ganó por nosotros. He did not win for himself because he's been a winner. Él no ganó por él mismo porque ya era ganador. He was God walking on earth. Era Dios caminando en la tierra. He spoke to the demons and they obeyed. Él le hablaba a los demonios y ellos obedecían. He spoke to sickness and sickness obeyed. Él habló a la enfermedad y la enfermedad He spoke obedeció. to death himself and it obeyed. Él le habló a la muerte en persona y obedeció. He released the word and the word did what he told them to do. Él dio la palabra y la palabra hacía lo que él quería. So whatever he did or the requirement he went through, Entonces lo que él hizo o los requisitos que él pasó it was not because he needed to go through a process. no era porque él necesitaba pasar por el proceso. It was not only to set an example for us. No solo era para poner un ejemplo para nosotros. It was to leave a reference Era para dejar una referencia that you and I can win too.
de que tú y yo podemos ganar because of también what he did at the cross for you and I, por lo que él hizo en la cruz, because of what he went through. por lo que él hizo, por lo que él Now pasó. you and I can go through it and be victorious at the end of it. Ahora tú y yo podemos pasar por el proceso y salir en victoria. So we can win through whatever it is. Así que podemos pasar por lo que sea. We can come out on the other side with triumphant. Podemos salir del otro lado en triunfo. We can come out on the other side, Podemos salir del otro lado, maybe a little shaken up, tal vez un poquito tembloroso, maybe a little not concentrated or disturbed for a minute. tal vez un poquito sin concentración y disturbado. But the thing is that you're going to come out on the other side. Pero la cosa es que vas a salir del otro Not lado. because he just set an example. No solo porque él puso el ejemplo, It's because he accomplished requirements for us to go through. pero porque él llenó los requisitos para que nosotros pudiésemos pasar. No wonder Jesus was able to sleep through a storm. ¿No se imaginan cómo Jesús podía dormir a través de la tormenta? That's why he was able to sleep through a storm. Eso es lo que él podía hacer, dormir a través de la tormenta. Because he had enough peace to sleep through a storm so that you and I can have peace through our storm. Porque él tenía suficiente paz para poder dormir a través de la tormenta y de la misma manera nosotros tenemos paz para poder dormir a So través de la that you tormenta. and I can go through it trusting that God is in control. Para que nosotros podamos pasar la tormenta confiando en que Dios tiene el control. Knowing that at the end of the tunnel, Sabiendo que al final del túnel, he is still God. Él sigue siendo Dios. Just like he was God before we went through it. Así como Él era Dios antes de que pasáramos The por el same way túnel. he was God in heaven, De he la was misma- God on earth. de la misma manera que Él era Dios en el cielo, Él era Dios en la He tierra. did not become God when he came down to earth. No se hizo Dios cuando bajó a la tierra. He became man, not God. Se hizo hombre, no Dios. He's always been God. Siempre ha sido Dios, So he became man to show us pero se hizo hombre para enseñarnos that he went through it so you don't have to go through it. que Él pasó por eso para que tú no tengas que And pasar if por you eso. are going through it, Y si lo estás pasando, because a lot of us are going to go through many trials. porque muchos de nosotros vamos a pasar por tribulaciones, That's what he told Peter. Peter, Eso es you're lo que going le to dijo go a through Pedro. difficult situation, vas a pasar por esta situación, but I will pray that you come out triumphant on the other side. pero voy a orar para que tú salgas triunfando del I otro will lado. pray that your faith will not let you go. Voy a orar para que tu fe no te deje. I will pray that your faith becomes stronger. Voy a orar para que tu fe se haga más I will fuerte. pray Voy a orar because Jesus had not set that example yet porque Jesús todavía no había dado ese ejemplo when he told Peter that. cuando le dijo eso a Pedro. But he told him, I will pray for you. Pero le dijo, yo voy a orar por ti. That on the other side, Para que en el otro lado you're going to raise your hands. vas a levantar tus manos. Not because you're giving up to your problems or your issues, No porque te vas a rendir a tus problemas y a tus situaciones. but you're raising your hand because you're saying, I won. I'm number one. Pero I'm vas a victorious. levantar tus manos porque vas a decir, yo gané, yo salí victorioso. So it's not a thing that he went through just to set an example. Pero no era una cosa que él pasó solo para dejar un ejemplo. Él pasó todo eso para dejar una marca que si él lo hizo, tú lo puedes hacer. Porque él ya ganó. He went through all of that so he could leave the mark that he went through it, and you can too because he already went through Él it. ya lo logró. He already came out victorious. No hay otro camino, There was no other way. no hay otro medio, There's no other way. no hay otra opción. There's no other option. Es la única manera que podemos cruzar y atravesar esto The only way we could go through this es creyendo y confiando. is believing and trusting Que él no pasó solamente para dejar un consejo, that he didn't come through just to leave un consejo, un advice, advice, sino que consejo. lo pasó But he went through it para abrir un camino para donde tú y yo podamos cruzar ahora al to otro open lado. way for us to cross over to the other Para que side tú y yo podamos llegar a más todavía. so that we could get to more. Lastimosamente, Sadly, nuestras mayores ansiedades e inquietudes our biggest anxieties y juntamente and together proviene de no entender lo que Dios está haciendo o lo que Jesús hizo por nosotros.
They come with not understanding what Jesus is doing or what he already did for us. When you don't understand what he did for us. Cuando entiendes lo que él hizo por nosotros. No, when you don't understand. Cuando no entiendes lo When que él you hizo. don't understand what he did for us. Cuando tú no entiendes lo que él hizo por nosotros. As soon as a problem comes, En cuanto un problema se pone enfrente, you become worried about the problem. te empiezas a preocupar. As soon as the bad news show up, En cuanto a las malas noticias te las dan, you become worried about the bad news. te empiezas a preocupar. But let me tell you, Pero déjame decirte, what we read in John, lo que leímos en Juan, our Lord Jesus said, nuestro Señor Jesús dijo, just like Moses rose a serpent up in the desert, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, in the wilderness, not in paradise, no en el paraíso, not next to a water fountain, no al lado de una fuente de agua, not next to a fresh water spring. no al lado de un manantial de agua fresca. He said, no, he rose the serpent He in said, the wilderness. No, levantó la serpiente en el desierto. The same way, John says, the Son of Man is going to be risen up in the wilderness. De la misma manera dice Juan que el Hijo del Hombre será levantado en el desierto. But who wilderness is he talking about? ¿Pero de qué desierto habla? ¿El desierto de quién? The wilderness of whom? ¿De qué desierto habla, pastor? What wilderness is he talking about? ¿El de Pastor? Jesús? Jesus? ¿Qué desierto pasó Jesús si era Dios en la tierra? What desert did Jesus go through if he was God on earth? Estaba hablando del tuyo y del mío. He was talking about yours Que and si hoy mine. estás pasando un desierto y levantas a Cristo en medio de él. That if today you're going through a desert and you lift up Jesus in between Si it. hoy estás pasando una soledad y levantas a Cristo ahí mismo en tu soledad. If you're going through loneliness and you lift up Jesus in Si hoy between. estás pasando una enfermedad y levantas a Cristo en medio de esa enfermedad. If you're going through sickness and you praise Jesus in the middle, En medio de ese desempleo. in between that En medio unemployment, de ese problema matrimonial. in the middle of that marital En problem, medio de ese problema con tus hijos. in the middle of that problem with your children, En medio de ese problema contigo mismo. in the middle of that problem with yourself. Porque muchos no tienen problema con nadie alrededor de ellos. Because many of you don't have problems with anyone around you, Pero cómo se atacan ellos mismos y cómo tienen problemas con ellos mismos. but how do you put yourself down? ¿Cómo te atacas a ti mismo y tienes problemas contigo You mismo? put yourself down so much and you have so many problems with ¿Sabes yourself. por qué muchas veces tienes problemas contigo mismo? Do you know why you have so many problems with yourself? Hazme, dijo alguien por ahí, pregúntame. Pregúntame, ask me. ¿Ah? Porque no has levantado a Cristo en medio de esa soledad, en medio de ese desierto, en medio de esa enfermedad, Because you en medio de haven't- esa limitación. Because you haven't praised Jesus in the middle of that sickness, in the middle of that limitation. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Si hay una cosa que debemos de comprender, If there's something that we have to understand, es que hay cosas necesarias en nuestro camino que tenemos que cruzar. there's necessary things that are called for in our way. La palabra necesaria o necesario The word necessary significa que tienen que ocurrir, debe de ocurrir. means that they have to occur, They will happen in us. que van a ocurrir, It's non-avoidable. que no es, que Like es inevitable. Like our title says it. Como dice el título, It has been called for. ha sido llamado. Everything Todo está is llamado. called for. But it depends of you Pero depende de ti, and me en mí, if we make it for good or bad. si lo hacemos para bien o para mal. Hay cosas que tenemos que cruzar. There's things that we have to go Hay through. cosas que tenemos que pasar. There's things that we have to go through. Hay cosas que van a suceder en nuestra vida There's things that are going to happen in our life que no las vamos a poder evitar. that we cannot avoid. Depende de ti It depends on you en las decisiones que tomes and the decisions that you make, o a quién levantes en medio de ese problema o de esa situación, or who you're going to worship in the middle of that problem, a quién alabas, en quién confías. and who you trust. Es que si va a ser bueno o va a ser malo. And that depends if it's going to be good or bad. Todo depende de cada uno de nosotros. Everything depends on every one of us. Jesús lo dijo muy claramente Jesus said it very y clearly, lo repitió varias veces en su ministerio. and he said it many times in his ministry. Es necesario, It's necessary. es necesario. It's necessary. Va a suceder, It's going to va a happen. ocurrir. It's going to happen. Maestro, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá o pecó él? Teacher, who sinned? His mom, his dad, or him? Pero ¿cómo va a pecar? Yo he hablado de esto, un feto en el vientre de mamá. But how's a fetus going to sin in the womb of his mother? Imposible, Impossible. no se puede. It's not possible. ¿O no es así?
or is it Pero that más way? en cambio Jesús les dijo, ni él, ni su mamá, ni su papá. But Jesus said, not his mom, not his father, not him. Era necesario que naciera así para que el nombre de Dios fuera glorificado It was a través de necessary él. that he was born that way so that Jesus' name could be glorified through Era him. necesario It was que necessary vinieras a esta ciudad, a este país. that you came to this city, to this country. Eran necesarias esas noches de lágrimas. It was necessary those nights of tears. Eran necesario ese disgusto, ese mal sabor de la vida. It was necessary that bad time they went through. Pero depende de ti But it depends on you si el Dios va a ser levantado en medio de todo eso if God will be lifted out in the middle of all of o si that. lo vas a dejar a un lado y vas a hacerlo a tu manera. Or if you're going to set him aside and do it your way. Me recuerdo cuando estaba pequeño, I can remember when I was little. un día me llevaron que tendría ahí como unos 7 años de edad por ahí. One day they took me somewhere. I was like 7 years old. Me llevaron a la clínica y el doctor dijo, se requiere que le pongamos sus vacunas de 7 años. They took me to the clinic and the doctor said it's necessary for him to get his 7-year-old Tú shot. no sabes el problema que las agujas y yo teníamos. You don't know the problem that the needles and I had. Dije teníamos porque ya hicimos la paz entre nosotros. I said had because we already made peace. Ya firmamos acuerdos y convenios de paz. We already signed a peace paper. y me recuerdo claramente que el doctor decía, es bueno para él. And I remember very clearly the doctor said it's good for him. Y mamá me dice, And mom said, mi hijo, es necesario hacer esto. she said, honey, it's necessary to do this. Pero cómo duele, aunque sea necesario y sea bueno para ti. And how does it hurt, even if it's necessary and it's good for you? Cómo duele, It really hurts, ¿verdad que sí? right? Hay muchas cosas que no entendemos, There's many things we don't understand que son buenas para nosotros, that are good for us, pero que no se sienten bien mientras está sucediendo. but they don't feel good while we're going through them. Que son necesarias pasar y cruzar sobre nuestra vida, That are necessary to cross and to go throughout our life, pero que no saben tan sabroso o no nos causa una risa cuando estamos en medio de eso. but they really don't feel good as we're going through them, ¿Verdad que se ha pasado muchas veces? right? We've gone through that many times. We think Nosotros pensamos that coming to church, everything should be happiness after that. que al venir a la iglesia todo debería ser felicidad And everything is contrary to that. y todo realmente es lo contrario. Because as soon as you come to church Porque en cuanto venimos a la iglesia and you try to live the righteous life, y tratamos de vivir la vida en justicia, oh my goodness, oh por Dios, it's like everything starts to crumble down around you. parece que todo se está destruyendo alrededor tuyo. And you say, how is this happening? Y tú te preguntas, ¿cómo está pasando esto? Before I went to church, Antes de que fuera a la iglesia, everything was fine, todo everything was estaba well. perfecto y todo estaba bien. Oh, but now I'm in church and everything is just falling apart. Pero ahora estoy en la iglesia y todo se está destruyendo. It is necessary Es necesario for everything to fall apart. que todo se caiga y se It destruya. is necessary Es necesario for everything to crumble down. que todo se caiga a pedacitos. Everything is called for Todo es necesario to have an action in your life, para que algo pase en tu vida, to make a change or transformation. para que un cambio o una transformación I suceda. know you came for a miracle Sabemos que veniste por un milagro and you are at the right place at the right time. y veniste al lugar correcto, en el lugar You are not just because indicado. it's CCVE where miracles happen. No solo porque aquí en CCB pasan los milagros, It is because you came to seek the right God. es porque veniste a buscar del Dios You correcto. came to get answers from the right God. Veniste a buscar las respuestas del Dios correcto. And I know you might say, well, how is it that everything is right and it doesn't feel right? Y te preguntas, pero ¿cómo es que todo se supone que está bien, pero no se siente bien? The thing is La cosa es que no todo lo que es bueno that not everything that is good se va a sentir bueno cuando estamos cruzando por ahí. is going to feel good as we're going through it. Pero ¿qué cosa es But how is it cuando tú confías en ese Dios que oraste y le recibiste? that when we trust that God that we prayed for Le recibiste como tu Señor y Salvador. and we received as our Lord and Y Savior, le dijiste, bueno, and we said, well, como dice mi pastor, as my pastor says,
Hacerme cristiano no quiere decir que se van a acabar las pruebas. To be Christian doesn't mean that tribulations will stop. Simplemente quiere decir que los problemas van a llegar, It just means that the problems are going to arrive, pero que mi confianza ya no está en la cuenta bancaria, but that my trust is no longer in the bank account, no está en lo que dice el médico, is no longer in what the medic says, no está en lo que dice la Casa Blanca o el gobernador del estado. is not what in my president says or the state says. Es más, no está ni en lo que la comadre, la buena amiga diga, It's not even related to what my best friend says. sino que mi confianza está en lo que él ha dicho. But my trust is set on what he has said. And if he has said it is necessary or it's been called for you to go through that, Y si es necesario y has sido llamado para pasar por well, eso, let me tell you something. pues déjame decirte algo. Get ready to celebrate on the other side. Ponte listo para celebrar cuando ganes la Get victoria. ready to raise your hands of victory, not of falling down. Ponte listo para levantar tus manos en victoria, no porque perdiste. You raise your hand not because you're giving up, Porque alzaste tus manos no porque te estás rindiendo, but you're raising your hand because you're trusting something bigger is coming from upstairs. pero las vas a levantar porque estás confiando que algo más grande va a You're venir de trusting arriba. that something greater is going to come out of that. Estás confiando en que algo mejor va a salir de ese problema. Pablo le decía a los romanos de esta manera, Paul will tell the Romans in this way. en Romanos 8:28, todos conocemos este pasaje. In Romans 8:28. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. And it says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Muchos decimos, obran para bien. Yo soy uno de los culpables, me digo de una vez. Many of us say they work for good, Pero Pablo dice, ayuda para bien. but Paul says they help, they work together. Es muy diferente obra y ayuda. It's very different to work for good and to work together for good. Le decía yo a la hermana Carolina, I would tell Sister Carolina, cuando le explicaba esta parte, when I was explaining this part, la botella de agua, the bottle of water, el agua se mantiene adentro the water is inside porque el plástico obra para eso. because the plastic is working for that, ¿Verdad que sí? Para Right. mantenerla dentro el agua. so that you could keep the water inside the bottle. Pero Pablo no dice eso. But Paul doesn't say that. Pablo dice, le ayuda Paul says it helps mantenerse adentro de ese cilindro, adentro de esa botella. to maintain it inside that bottle. De igual manera, The same way a ti y a mí, to you and to me, que amamos a Dios, that we love God, las cosas nos ayudan. where the things will work together. ¿Nos So ayudan a qué, pastor? they will work together. What for, Pastor? A crecer un tiempo de oración, To start with a time of prayer, a aumentar nuestra fe, to grow our faith, a afianzar nuestra fe, to build our faith, a creer más todavía que Él es el Dios que lo puede hacer. to believe more that He is the God that can do Porque it. muchas veces decimos, Señor, yo quiero llegar hasta allá donde tú quieres que yo vaya. Because many times we say, God, I want to reach that place, that high place that you want to take me to. And that's where God comes in to say, okay, Y ahí es donde Dios entra y dice, ok, there will be things that are going to come along the way. aquí van a haber unas cosas que van a llegar. It's up to you whether it's going to help you or not. Depende de ti si te va a ayudar o te va a rendir. It's up to you if you believe that it's going to help you to take you to the next level. Depende de ti. Si tú realmente crees que te va a ayudar a subir al siguiente nivel, It will take you to the next level. te va a llevar al siguiente But nivel. if you believe that those things are coming to you Pero si crees que esas cosas vienen a ti, to humiliate you, nada más para humillarte, to break you apart, nada más para destruirte and to break you y financially, para destruir tus finanzas, it will happen that way. entonces así va a pasar. But Pero if you believe that it's going to help you, si tú crees que va a ayudarte to humiliate you para humillarte in front of man, enfrente del hombre, but to glorify you up in front of God, pero para glorificarte enfrente del Señor, then I say, let it come. entonces te voy a decir, déjalo venir. Hey, why, Pastor?
¿Pero por qué, pastor? Because if you get humiliated in front of men and glorified before God, Porque si tú te humillas en frente del hombre, pero te glorifica en frente de Dios, everything's going to be okay. todo va a estar bien, Everything's going to be fine. todo va a estar If perfecto. you lose everything for the kingdom of God, Si pierdes todo por el reino de Dios, the kingdom of God says, el reino de Dios dice, you have actually gained everything for me. tú has ganado todo para Él. Eso es lo que muchas veces no entendemos. That's what we don't understand many Que times. muchas veces vemos lo que estamos perdiendo por el reino de los cielos That many times we see that we're losing everything because of the kingdom of y God. decimos, hoy me voy a quedar en la calle. And you think, well, I'm gonna lose everything. I'm gonna be on the streets. Pero es que si lo perdiste por el reino de los cielos, But you have to realize that if you lost it for the kingdom of God, prácticamente quiere decir que lo ganaste todo. it basically means that you want everything So, up si there. alguien hoy vino con algo perdido por seguir a Cristo, So if someone came up today losing something because of Christ, se perdió porque te hiciste cristiano, you lost it because you became a se Christian. perdió porque le dijiste al jefe, no puedo tal día porque voy a la iglesia, You lost it because you told your boss, I can't this day because se I'm going to perdió porque le church. dijiste a esa pareja, no puedo porque soy cristiano y pertenezco a Cristo. You lost that because you told your partner, I can't because I'm Christian and I belong to God. Y déjame decirte algo, si lo perdiste por eso, And let me tell you, if you lost it because of that, prepárate para recibir algo mejor todavía. get prepared to receive Prepárate something para better. recibir Even. algo más grande todavía. Prepare yourself to receive something even better. Prepárate, dije, para recibir algo mejor todavía. Prepare yourself to receive something even better. Cada situación Every situation, lo que hace es trabajar para acercarnos más a Él, what it does is it pushes us to be closer to Him, para acercarnos más a una relación íntima con Él. to be closer to have an intimate relationship with Him. No es como la relación entre hombre y mujer, It's not like the relationship between men and women, que cuando pasa algo malo o sin sabor entre ellos, that when something bad happens in between them, se distancia. they put distance. Pero más en cambio, cuando tú estás con Dios o Dios está contigo, But when you're with God or God is with you, cuando llega a pasar algo sin sabor en tu vida, and something without flavor happens in your life, algo que no te gusta, something that you just don't like, pero te acercas, en vez de alejarte, te acercas a Dios, but instead of putting distance, you actually close that distance in between God and you. prepárate porque entonces Él correrá hacia ti. Get ready because He's going to run to Lo voy a you. repetir una vez más, prepárate porque entonces Él correrá hacia ti. Get ready because He's going to run to you. Porque Juan 3:15 dice, Because John 3:14 and 15 says, el 15 dice, para que todo aquel quien cree no se pierda, mas tenga vida eterna. verse 15 says that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Quiere decir que estas gestiones temporales pasarán It says that this temporary things will pass by, y que el premio es la vida eterna, lo eterno para nosotros. and that what we're winning is an eternal life. Yo llego a una conclusión viendo esto, Reach a conclusion que mi Jesús le decía a la hermana Carolina hace un momento atrás, is that Jesus was telling my sister Carolina a few moments behind. le decía a ella, He was telling her, Jesús no se enfermó cuando caminó la faz de la tierra. Jesus did not get sick as He was being man. Yo no leo ninguna parte en la Biblia donde dice que Jesús se enfermó. I have not read any part on the Bible where it says that Jesus got sick. ¿Estamos de acuerdo? Am I right? ¿Usted no ha descubierto todavía en alguno de los evangelios que diga que se enfermó? Have any of y'all read that Jesus got sick? Pero más en cambio, But in exchange, para que tú y yo fuéramos sanos, Él tenía que enfermarse para llevar tus enfermedades el último día. so that me and you could be healthy, He had to carry all of our sicknesses on the cross. Abrió un camino para que hoy tuvieras sanidad. He opened ways so that we could be healed. Y yo sé que su enfermedad de repente no fue cáncer, no fue alta presión. And I know your sickness might not have been cancer or high blood pressure. Yo sé que la enfermedad de Jesús no fue ceguera, sordera. I know that the sickness that Jesus carried was not blindness or deafness. Él no tuvo esas enfermedades. He didn't carry any of that. Pero cada latigazo que le dieron, But every stripes he received, cada latigazo que le dieron, every whoop he got from the stripes he got, cada uno de los latigazos, every cut his body went through,
cada cortada que su cuerpo sufrió, every drop of blood he poured out of his body. cada gota de sangre que Él derramó, It was each and one of our sickness. fue cada una de nuestras It was enfermedades. each and one of our bad things going on around us. Fue cada una de las cosas, problemas que hemos pasado. It had to happen that way Tuvo que pasar de esa so manera that you and I can gain the benefit of his suffering. para que nosotros pudiéramos agarrar el beneficio de It su was everything sufrimiento. was called for. Todo era necesario. For what, Pastor? ¿Para qué, pastor? So that you and I can worship him today. Para que nosotros podamos adorarle hoy. So that you and I can come to an altar and raise our hands to him. Para que tú y yo podamos llegar a un altar y levantar nuestras manos para Él. Because if it would not have happened to him, Porque si no hubiera pasado de esa you and manera, I would not be able to do this. tú y yo no podríamos hacer eso. We would not even be chosen to do it. Ni siquiera hubiésemos sido elegidos para hacerlo. But he chose it that way. He picked you. Pero Él lo eligió de esa manera. Él te escogió a ti. He put you aside. Él te puso de lado, te apartó. He went through what we needed to go through. Él pasó por lo que nosotros debimos de haber pasado. That's why it says, just like the serpent was raised in the wilderness, Por eso dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, our Lord was raised in that cross nuestro Señor fue levantado en la cruz so that you and I can look upon that cross para que tú y yo podamos levantar la mirada a esa cruz. and not just be forgiven of our sin, Y no solo esperar que nos perdonen el pecado, but to be healed, pero también para esperar to be sanidad, restored, para esperar to be restaurado, restaurado, emotionally, emocionalmente, spiritually. That's what espiritualmente. salvation did. Eso es lo que hace la salvación. But a lot of us, we receive salvation, but we don't get the rest of the package. Pero muchos de nosotros recibimos la salvación, pero el resto del paquete lo olvidamos. Recibimos el paquete de la salvación, We receive the salvation package, pero no recibimos el resto. but we don't receive the rest. ¿Por qué? Why? Si Él ya lo pasó para que tú no lo pases. If He already went through it, so we don't have to go through it. Si Él ya se llevó las enfermedades If He para, already took the sicknesses, para que hoy lo que tú estés pasando en tus enfermedades so that today what we're going through with our sicknesses es para que Él sea glorificado. is so that He might be glorified. Es para que la ciencia quede burlada. Is so that science can be humiliated. ¿Para qué, pastor, o por qué? What for, pastor? Para que se sepa en los centros médicos, So that everyone in the hospitals, para que se sepan en los consultorios médicos, so that everybody in the medical consultories, sepan que hay un Dios que sana, so that they all know that there is a God que that no es una heals. que no es la medicina nuclear la que lo hizo, That is not the chemical medicine that did que it. no es la pastilla diaria que lo hizo, That is not the everyday pill that did it. sino que fue una cruz hace más de 2000 años que lo hizo, But that it was a cross that did it 2,000 que years fue uno ago. que se entregó por ti y por mí, That it was one that turned himself in for you and for me. para que hoy que creemos, So that today that we believe, hoy que creemos, today that we believe, tengamos no solamente una vida eterna, we may not only have an eternal life, pero que tengamos una vida agradable, buena sobre la faz de la tierra. but so that we might get a nice, great life in the face of earth. La provisión de Dios The provision of God para el pueblo de Israel for the Israelites fue una serpiente en el desierto. was a serpent in the wilderness. La provisión de Dios The provision of God para ti y para mí for you and for me fue su Hijo en una cruz del Calvario. was His Son in a Fue cross. nuestro Señor Jesucristo en Was nuestro lugar. Jesus Christ in our place. Ahora hay que voltear a ver hacia Él. But we have to look at Him. Ahora hay que levantar nuestra mirada hacia Él. We have to lift up our eyes to Him. Y yo sé que cuando digo levantar nuestra mirada todavía estará el dolor. And I know as I say that we have to lift up our eyes, that we will still feel the pain. Todavía estará esa condición alrededor de nosotros. We will still be in that situation. Pero qué diferencia hace ver la salida en medio de un problema. But it is very different to see the way out in a problem. ¿A usted alguna vez ha estado en una de las carreteras en tráfico? Have you ever been in the middle of a freeway in traffic? Pero usted nunca ha estado en un túnel But you've never been in a tunnel lleno de tráfico. filled with traffic, ¿Sí? right? Y miras allá al otro lado las lucecitas que están.
and you see all the way to the other side and you see the little lights, ¿Y sabes qué tú dices? and you know what you will say? Tan pronto pase la ambulancia, tan pronto pase el accidente, As soon as I pass over the ambulance or the accident, le voy a poder pisar más rápido a esto. I'm gonna be able to step on it and Voy a rush. llegar a tiempo. I'm gonna get there in time. Y entonces tu esperanza como chofer es, And your hope as a chauffeur is, cuando pase el accidente voy a llegar. when I pass over the accident, I'm gonna get there, ¿Verdad que sí? right? Ahora te voy a dar tu esperanza como creyente, como hijo de Dios. Now I'm going to give you your hope as a child of God. Tan pronto pase por la cruz del Calvario, As soon as you pass over through the cross, tan pronto pase por las experiencias que Él tuvo que pasar, as soon as you pass over the experiences that he had to live lo through, mío what is mine dejará de ser mío. will stop being mine. Ya no será mi diabetes, It's not going to be my diabetes. ya no será mi presión It's alta, not going to be my high blood ya no pressure. será mi enfermedad de riñones, It's not going to be my problems on the kidneys. kidneys. Ya no va a los ser riñones. eso. It's not going to be that. Entonces, ¿de quién va a ser, pastor? So what is it going to be? Del que Whose se is lo it llevó going en to la be? cruz del Calvario, For the one that de took los it procesos que Él on the pasó cross. para que tú no los pasaras. From the one that took the processes and lived through them so you don't have to go through them. La serpiente fue para el desierto, The serpent was lifted in the wilderness, pero Jesús fue para nosotros. but Jesus was lifted up for us. Imagínate, mismo Jesús se compara. Jesus himself compares. Y tú dirás, ¿qué pasaba, pastor? And you might say, what happened, Pastor? Dice la Biblia The Bible says que todos los que miraban la serpiente en el desierto that everybody that looked at the serpent in the desert eran sanados was healed de las mordidas de la serpiente, del veneno. from the bites of the serpent. Imagínate eso. Imagine that. Ahora nos los dice a nosotros Now he tells us que si tu mirada está en Él, that if our eyesight is set on him, tu corazón y tu mente está en Él, our heart and our mind is set on him, entonces las mordidas del mundo, and so the bites from the world, las situaciones y condiciones persistentes e insistentes the situation and problems that are being persistent, tendrán que disiparse, tendrán que desaparecer, will have to disappear, tendrán que resolverse. will have to be resolved. Así sea un laberinto de problemas, Even if it's a maze of problems, así sea un rompecabezas de problemas. even if it's a jigsaw problem. Y no te estoy hablando de un rompecabezas de niño de niño de 3 años. And I'm not talking about a puzzle, thank you, Para un niño de 3 años. or a 3-year-old. Te estoy hablando uno de esos que dices 3,000 piezas I'm talking about one of those that says 3,000 pieces del mismo color. of the same color. Búsquele. Look for it. Te estoy hablando si fuese un rompecabezas de esa magnitud. I'm talking about even if it was a puzzle of that many pieces. Imagínate el rompecabezas que Jesús resolvió en la cruz del Calvario. Imagine the puzzle that Jesus solved in the Uno, cross. morir por todos nosotros. Just one dying for all of us. Uno, llevarse la enfermedad del mundo. Just one taking all the sicknesses of the Uno, world. restablecer la relación Dios y hombre. Just one making way for the relationship Yo of no God sé si and estoy man. hablando con alguien hoy, I don't know if I'm talking to pero somebody déjame today. decirte algo. Si But es let para me tell you mí, something today. If it's yo for le digo me, gracias, Señor, I say thank you, Lord, porque uno, because one, por todas mis condiciones, for all of my problems, por todas mis situaciones, for all of my situations. yo no sé tú, ese es un buen intercambio. I don't know about you, but that's a good deal. Sobre todo cuando ese uno no eres tú el que está dando la vida. Especially if that one is not you that's giving Sobre his todo life. cuando ese uno no eres tú el que está quedando en la raya, Especially if it's not you that's standing on the line, sino que es él el que se paró primero. but it's him that stood Y up ahora tú first. te puedes parar, And now you can stand pero en in, las huellas que él dejó en ese lugar, but in the footprints that he en left las in that huellas que él place, dejó en esa raya, but in the footprints that he left en on las that huellas que él line, dejó en esa cruz. but in the footprints that he left on Ahora that tú te cross, puedes parar ahí. now you can stand there. Pero muchas veces nos paramos ahí. But many times we stand there. Ay, si a Jesús le hicieron eso, pastor, imagínese a mí. Oh, if they did that to Jesus, imagine me. Qué cosa, ¿no?
How weird, right? Si yo te estoy diciendo que hoy te puedes parar ahí If I'm telling you today that now you can para stand que there voltees a tu problema so that you can look back at your problem y le digas, yo estoy parado donde fui libre, and you can tell him, yo estoy I'm parado standing donde in fui when sanado, where I was free, where yo I estoy was parado healed. donde fui I'm restaurado, standing in where I was yo estoy restored. parado donde mi victoria se me fue dada. I'm standing up in where my victory was Estoy given. parado donde Dios hombre fue humillado para que yo sea exaltado. I'm standing where God, man, was humiliated so that I may be exalted. Donde fui liberado de mi deuda de muerte. Where I was free from my debt to death. Así es que ahora no me vengas a cobrar la muerte. So now don't come to me asking for my Porque Él death. también tiene control de eso. Because he also has Porque Él charge tiene of that. autoridad de eso. He is also Porque Él tiene charge poder of that. de eso. Because he has power over that. A alguien Dios le tiene que estar hablando hoy. God has to be speaking to somebody today. Pero hay cosas que tenemos que pasar. But there's things that we have to go through. Pero allá de ti, But there you go. it's up to you. Depende de ti. It's up to you Depende de ti. if it's going to help you Si te or va a not. ayudar o te va a destrozar. If it's going to hold you back Si te va a detener or if it's going to push you forward. o si te va a dar un empujón adelante. It's up to you. Depende de ti. You make it what you want to make it. Tú lo haces lo que tú lo quieres hacer. Because He already did what He was supposed to do. Porque Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. He already made for us what was needed to be made. Él ya hizo por nosotros lo que necesitaba He hacer. already provided what we needed. Él ya proveyó lo que teníamos, It's up lo to que you to pick it up necesitábamos. where He left it. Depende de ti levantarlo donde Él lo dejó. It's up to you to receive it where He left it. Depende de ti recibirlo de donde Él lo dejó. So whatever situation you're in today, Así que cualquier situación en la que estés hoy, whether it be difficult or easy, lo que sea, si es difícil o fácil, because I know it might be difficult, porque sé que tal vez pueda estar difícil, because we are not God, man. porque nosotros no somos Dios hechos hombre. We are not God. Nosotros no somos Dios. We were created by that God Fuimos hechos por ese Dios, to His likeness and His image, a su imagen y semejanza, to worship and praise His name, para adorarle y glorificarle, for His power to be glorified through us. para que su poder sea glorificado a través de The nosotros. way Jesus said it, De la manera que Jesús lo dijo, what I did, you guys are going to do more. lo que yo hice, ustedes lo van a hacer mejor. You're going to do it better than what I did. Van a hacerlo mejor de lo que yo lo hice. That's what He told the disciples. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. But that's up to you Pero eso depende de ti. if you want to make it that way, Si tú lo quieres hacer de esa if you manera, want to do it that way. si quieres hacerlo así. But if you don't, Pero si no, it's also up to you. también depende de ti. Siempre lo digo. I've always said it. Tu problema va a ser tan grande Your problem is going to be as big a según de qué posición o lugar lo miras. as the position or place you look at it from. Si lo miras desde el monte de Jehová Dios Todopoderoso, If you look at it from God's highest mountain, lo vas a ver pequeño. you're going to look at it and it's going to Pero look si lo little. miras desde tus limitaciones, But if you look at it from your limitation and un perspectives, Goliat es nada. a Goliath is nothing. Va a ser inmenso y va a ser grande. It's going to look huge to you. Ahí es donde hoy te tienes que parar That's where today you're going to stand en up un solo camino. and stand in one place Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. and walk through the way, which is Jesus Así es Christ. que es necesario los procesos. So the process is necessary, Pero para moldearnos but to shape us y acercarnos a Él, and make us get closer to God, no para alejarnos. no to make us go farther apart. So, si hoy hay un proceso o situación sucediendo en ti, So if today you have a problem, a situation, déjame decirte algo. let me tell you something. Él se hizo hombre He made himself man para entendernos ahora nosotros, so that he could understand us today, pero también para decirnos but also to tell us que lo podemos lograr y lo podemos hacer, that we can do it, que podemos pasar ese lugar y ese momento en el que estamos, that we can go through this trial, que podemos salir al otro lado más que victorioso, that we can reach the other end in victory. porque no solamente es un ejemplo, Because he's not just an example. es un camino abierto para aquellos que creen en Él. He's an open way for those who believe. Es un camino abierto para aquellos que adoran su nombre. He's an open way for those who worship his name. Es un camino abierto para aquellos que hoy saben que son hijos. He is the way for those who know that
they are children. Aún Because now, even por los pecados, because of the sins, Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. God turned his back to him. Imagínate eso. Imagine that. Pero ahora, But now, por él, because of him, por nuestro Señor Jesucristo, because of our Lord Jesus, aún con tus pecados, Dios no se aparta de ti, even with your sin, he doesn't turn his sino back que on dice you. que él está abogando por nosotros. But the word says that he is being lawyer for us. He's justifying our cost. Está justificando nuestra causa. He's justifying our way and our style. Está justificando nuestro estilo de vida. And I can only think or imagine Y solo puedo imaginarme how he's telling the Father right now, qué es lo que le dice al Padre ahorita. I'm still working on him. Todavía estoy trabajando en él. I'm still shaping him up. Todavía lo estoy cambiando. Through the situation, the circumstances, I'm forming and making the men and women I want. A través de la situación lo estoy moldeando al hombre, a la mujer que yo quiero To make hacer. the son and daughter I desired. Para entregar el hijo, la hija que yo deseo. So God, don't throw them away yet. Así que Dios Padre, no los tires todavía. Hold them up a little bit longer. Por favor, detente ahí, déjalos crecer un poco Let más. me work on them a little bit more. Déjame trabajar un poco más en ellos. Let me get them closer to me. Déjame acercarlos a mí. Because I know if they get closer to me, they will be definitely closer to you. Porque yo sé que si yo los acerco a mí, van a estar más cerca de ti. That right there Eso ahí should be enough for us debería de ser suficiente para to nosotros. believe Para creer that He is still God que Él sigue siendo Dios. right now Ahorita. and that He can work through our Y issues que Él puede trabajar con nuestros and problemas. He can make us victorious and winners at the end of it. Que Él puede hacernos salir de esto en victoria. Because He took our place already. Porque Él ya tomó nuestro lugar. So I know today you came for a miracle. Así que ya sé que hoy veniste por un milagro. And the funny thing is Y lo gracioso es that you came for a miracle que llegaste por un milagro that was given more than 2,000 years ago. que te dieron hace 2000 años atrás. But for you might be new. Para ti puede ser nuevo. For you might be something fresh. Para ti es algo más fresco, más nuevo. But He already gave it more than 2,000 years ago. Pero Él ya te lo dio más de 2000 años atrás. You just got to stand where He gave it. Solo tienes que pararte en donde Él te lo entregó. You just got to stand where He gave it to you. Solo tienes que pararte en donde Él te lo entregó a ti. You just got to stand Tienes que pararte where He gave it to you. en donde Él te lo entregó. Not what the world thinks you're going to be standing. No donde el mundo te diga o piense que te vas a parar. Not where the devil wants to put you, definitely. No donde el diablo te quiera poner, claro que no. But stand where He gave you the miracle. Pero párate en donde Él te entregó el milagro. Ponte sobre tus pies, iglesia.